Hola, tengo 68 años y vivo en la frontera entre San Diego y Tijuana. Durante 40 años de matrimonio, creí conocer todo sobre mi esposo, hasta que abrí su vieja Biblia de cuero buscando consuelo espiritual y mis manos temblaron al encontrar un bilete amarillento escondido entre los salmos. Las palabras escritas a mano revelaban un endereco en Guadalajara y una frase que partió mi corazón en dos: nuestra hija merece conocer la verdad antes que sea demasiado tarde. Hoy estoy aquí para contarte cómo ese pedazo de papel destruyó y reconstruyó mi familia, cómo descubrí que los secretos guardados por décadas pueden sanar cuando se transforman en verdades compartidas. Decidí hablar porque hay otras mujeres que quizás enfrenten verdades dolorosas y necesiten saber que no están solas. Si mi historia te conmueve, te pido que dejes tu comentario, le des like y te suscribas. ¿Sabes cuánto significa para mí saber que alguien me escucha? Me llamo Rosa María Delgado, tengo 68 años, y vivo en San Diego, California, muy cerca de la frontera con Tijuana. Llevo 40 años en este barrio donde todos me conocen como la señora de los tamales, la que nunca falta a misa los domingos, la abuela que siempre tiene las manos ocupadas rezando el rosario o preparando comida para alguna fiesta familiar. ¿Saben qué es vivir creyendo que conoces tu vida por completo? ¿Que tienes todas las respuestas sobre quién eres y quién es tu familia? Yo creí saberlo todo durante décadas. Hoy voy a contarles una historia que me cambió la vida para siempre. Una historia que comenzó con un simple gesto de buscar consuelo espiritual y terminó revelando secretos que transformaron mi mundo entero. No es una historia de crímenes ni tragedias, pero sí de verdades escondidas, de dolor callado, de familias rotas y reconstruidas. Es mi historia, y necesito compartirla porque quizás alguien más esté viviendo entre sombras sin saberlo. Mi esposo Miguel y yo nos casamos hace 45 años. Él era un hombre trabajador, de esos que madrugaban antes del sol y regresaban cuando ya había oscurecido. Viajaba mucho, decía que por trabajo, y yo nunca cuestioné nada. Así nos educaron a las mujeres de mi generación: confiar, obedecer, mantener el hogar en paz. Criamos 3 hijas hermosas juntas, o al menos eso creía yo. Trabajé años en una maquiladora mientras él viajaba, sostuve nuestra casa con manos cansadas pero firmes. Nuestra casa siempre olía a incienso de copal mezclado con canela. Tengo un altar donde rezo todas las noches, con velas que nunca dejo apagar y fotos de santos que me han acompañado toda la vida. La fe ha sido mi refugio, mi fortaleza, mi razón para seguir adelante cuando todo parecía difícil. ¿Cómo iba a imaginar que esa misma fe me llevaría a descubrir una verdad que estaba escondida en el objeto más sagrado de nuestra casa? Miguel guardaba una Biblia de cuero desgastado que había pertenecido a su abuelo. Era un libro viejo, con las páginas amarillentas por el tiempo y el olor característico del papel antiguo. Él la cuidaba como un tesoro, pero rara vez la abría. Yo la respetaba como se respeta todo lo sagrado en un hogar mexicano, con distancia reverente y sin hacer preguntas. Todo cambió una tarde de marzo. Miguel había salido temprano a su club de dominó, como hacía todos los sábados. Yo me quedé en casa, sintiendo un peso extraño en el corazón, una inquietud que no podía explicar. Mis manos buscaron consuelo donde siempre lo habían encontrado, en la oración. Tomé su Biblia, pensando en leer algunos salmos que me dieran paz. Mis dedos temblaban sin razón aparente mientras pasaba las páginas. ¿Era intuición? ¿Era Dios preparándome para lo que vendría? Entre las páginas del libro de Salmos, mis ojos se encontraron con algo que no debía estar ahí: un papel doblado, amarillento por los años, escrito con la letra inconfundible de mi esposo. El corazón se me aceleró antes de leer una sola palabra. Ese papel no debía estar ahí. Desdoblé el billete con manos que temblaban más que nunca. Las palabras escritas eran pocas, pero cada una era como un golpe en el pecho: un nombre que no conocía, un apellido que sí, una dirección en Guadalajara, México, y una frase que haría que todo mi mundo dejara de tener sentido. Nuestra hija merece conocer la verdad antes de que sea tarde. Nuestra hija. ¿Nuestra? Leí y releí esas palabras hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas que no podía contener. El incienso seguía quemándose en el altar, la casa seguía oliendo igual, los santos en las fotos me miraban con la misma expresión serena de siempre. Pero nada era igual. Absolutamente nada. ¿Cuántas veces había limpiado esa Biblia sin saber que guardaba un secreto así? ¿Cuántas noches había dormido al lado de un hombre que llevaba esta verdad escondida en el pecho? El papel temblaba en mis manos como si tuviera vida propia. La tinta estaba descolorida,
señal de que había sido escrito hace muchos años. ¿Cuántos? ¿10? ¿20? ¿40? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza como una tormenta que no podía detener. ¿Quién era esa hija? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nunca me lo había dicho? ¿Mis hijas tenían una hermana que no conocían? El suelo bajo mis pies dejó de ser firme. Todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio, mi familia, se convirtió en arena movediza. Guardé el billete exactamente donde lo encontré y cerré la Biblia con manos temblorosas. Cuando Miguel regresó esa noche, lo recibí como siempre, con la cena servida, con una sonrisa en el rostro, con el mismo beso en la mejilla de 45 años. Pero por dentro, todo había cambiado. Yo había cambiado. Esa noche no pude dormir. Las palabras del billete daban vueltas en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué verdad merecía conocer esa hija? ¿Y yo? ¿No merecía yo también conocer la verdad? La luna iluminaba nuestro cuarto y yo miraba el techo, escuchando la respiración tranquila de Miguel a mi lado, preguntándome quién era realmente el hombre con quien había compartido toda mi vida. Esta es mi historia. La historia de cómo un simple billete amarillento destruyó mis certezas y me obligó a reconstruir todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y el perdón. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. ¿Cómo se vive con normalidad cuando llevas un secreto así en el corazón? Cada mañana preparaba el café como siempre, con ese aroma que llenaba la cocina y me recordaba a mi propia abuela. Cada tarde hacía mis tamales para vender en la feria del domingo, mis manos trabajando la masa de maíz con movimientos automáticos que había repetido 1000 veces. Pero mi mente estaba en otro lugar, siempre volviendo a ese billete escondido entre los salmos. Observaba a Miguel con ojos nuevos, como si fuera un extraño. ¿Cómo no había notado antes ciertas cosas? La forma en que guardaba algunas cartas sin dejarme verlas, diciéndome que eran papeles aburridos del trabajo. El modo en que su rostro cambiaba cuando en la televisión aparecían noticias o comerciales sobre Jalisco. Pequeños detalles que antes ignoraba ahora brillaban como luces de advertencia en mi memoria. Había una caja de metal que guardaba en el armario, siempre con llave. Son documentos de la pensión, cosas aburridas, me había dicho años atrás cuando le pregunté por curiosidad. Yo nunca insistí. Una buena esposa no insiste, ¿verdad? Una buena esposa confía. Pero ahora esa caja me llamaba como un misterio que exigía ser resuelto. Las noches eran peor. Me acostaba a su lado y lo miraba dormir, ese hombre que roncaba suavemente, con las canas brillando bajo la luz que entraba por la ventana. ¿Quién era realmente? ¿El hombre trabajador que sostuvo nuestra familia? ¿El padre que cargó a nuestras hijas en brazos? ¿O alguien que guardaba secretos tan grandes que podían cambiar la historia de toda nuestra familia? Mis hijas notaron que algo andaba mal. Elena, la mayor, me preguntó durante una visita si me sentía bien. Carmen, la del medio, ofreció llevarme al doctor porque me veía pálida. Y Sofía, la más joven, me abrazó largo rato diciéndome que me quería. ¿Cómo podía decirles? Hijas, creo que tienen una hermana que nunca conocieron. Las palabras se me atoraban en la garganta cada vez que intentaba imaginar esa conversación. Decidí que no podía hablar sin estar segura. No podía destruir nuestra familia basándome solo en un billete viejo. Necesitaba saber más, necesitaba entender. Pero, ¿cómo investigar sin que Miguel lo notara? Él controlaba las finanzas de la casa, sabía exactamente cuánto dinero entraba y salía. No podía simplemente desaparecer a México sin explicaciones. Entonces recordé mis ahorros secretos. Durante años, había guardado parte del dinero de mis tamales en un lugar que solo yo conocía, dentro de un viejo libro de recetas de mi abuela, en la alacena más alta de la cocina. Billetes de 5, de 10, de $20, doblados entre páginas manchadas de salsa y chocolate. Era mi seguro, mi pequeña independencia en un mundo donde dependía económicamente de mi esposo. Conté el dinero una noche mientras Miguel dormía. $340. No era mucho, pero era algo. Lo suficiente para hacer preguntas, para comenzar a buscar respuestas. El papel crujía suavemente en mis manos y el olor a vainilla del libro viejo me reconfortaba un poco. Mi abuela habría entendido. Ella siempre decía que una mujer debía tener sus propios recursos, por si acaso. Tenía una prima en Guadalajara, Leticia,
a quien no veía desde hacía años pero con quien intercambiaba mensajes de vez en cuando por WhatsApp. Decidí escribirle, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Le dije que necesitaba un favor, que investigara discretamente una dirección en la ciudad. Le di la dirección del billete y esperé. Esas 3 semanas de espera fueron eternas. Cada vez que sonaba mi teléfono, el corazón me daba un salto. Seguía con mi rutina, lavar, cocinar, limpiar, rezar. Pero todo lo hacía como en piloto automático, mi mente siempre en Guadalajara, imaginando que estaría descubriendo mi prima. Miguel notó mi nerviosismo. ¿Estás bien, Rosa?, me preguntó una noche mientras veíamos la telenovela. Su mano tomó la mía con esa familiaridad de décadas. Yo asentí, forzando una sonrisa. Solo cansada, mentí. Y cada mentira me pesaba más que la anterior, porque yo no era una persona que mentía. Mi fe me había enseñado que la verdad era sagrada. Pero, ¿qué podía hacer? Una tarde, mientras preparaba arroz con frijoles y el aroma llenaba la cocina mezclándose con el sonido de una cumbia en la radio, llegó el mensaje de Leticia. Prima, necesito hablar contigo. Llámame cuando estés sola. Esperé hasta que Miguel saliera a comprar el periódico. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número. Leticia contestó al segundo tono. Rosa, investigué la dirección que me diste. Ya no es una casa. Ahora es una escuela primaria pequeña. Pero pregunté a los vecinos viejos del barrio. Dicen que hace como 40 años, esa casa pertenecía a una familia, pero no recuerdan mucho más. Una escuela. El billete mencionaba a una hija, y el lugar era ahora una escuela. ¿Qué significaba eso? Las piezas del rompecabezas no encajaban, pero una cosa estaba clara, había una historia real detrás de ese papel amarillento. No era mi imaginación. No era un error. Leticia, necesito ir allá. Necesito ver ese lugar con mis propios ojos, le dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. ¿Cuándo vienes, prima? Pronto. Muy pronto. Colgué el teléfono y me senté en la mesa de la cocina, rodeada por el olor del arroz que se cocinaba y el sonido de la música mexicana que siempre llenaba mi casa. Por la ventana podía ver el pequeño altar del jardín, con su Virgen de Guadalupe mirándome como si supiera todos mis secretos. Era hora de tomar una decisión. Podía guardar el secreto del billete, pretender que nunca lo encontré, seguir viviendo en la comodidad de la ignorancia. O podía ser valiente, buscar la verdad, enfrentar lo que viniera. ¿Qué haría mi abuela en mi lugar? Ella siempre fue una mujer fuerte, que no le temía a nada. Cerré los ojos y recé. Pedí guía, pedí fortaleza, pedí perdón por adelantado por las mentiras que tendría que decir. Y cuando abrí los ojos, supe lo que tenía que hacer. Iría a Guadalajara. Encontraría las respuestas. Conocería la verdad, costara lo que costara. La decisión estaba tomada, pero ejecutarla era otra historia. ¿Cómo le diría a Miguel que necesitaba ir a México después de 20 años sin poner un pie allá? Un viaje así necesitaba explicación, y la verdad no era una opción todavía. Pasé días dándole vueltas al asunto mientras amasaba la masa de los tamales, mientras limpiaba la casa, mientras rezaba frente al altar. Necesitaba una razón que Miguel no pudiera cuestionar. La respuesta llegó una tarde cuando mi comadre Esperanza vino a visitarme. Traía pan dulce de la panadería mexicana y nos sentamos a tomar café con leche, como habíamos hecho cientos de veces en los últimos 30 años. Ella me contaba sobre un retiro religioso al que había ido el mes pasado, cerca del santuario de Nuestra Señora de Zapopan, en Jalisco. Sus ojos brillaban mientras describía la experiencia, las misas al amanecer, los cantos, la paz que había sentido. Deberías ir, Rosa. Te haría bien. Te ves cansada últimamente, me dijo, mordiéndose una concha de chocolate mientras el aroma dulce llenaba mi cocina. Ahí estaba. Mi excusa perfecta. Un retiro religioso. ¿Qué podría ser más apropiado para una mujer como yo, que nunca faltaba a misa, que rezaba el rosario todas las noches? Y estaba cerca de Guadalajara. Podría hacer ambas cosas, cumplir con el retiro y buscar mis respuestas. Esa noche, mientras Miguel y yo cenábamos sopa de fideo y el televisor transmitía las noticias, saqué el tema con voz casual, como quien no quiere la cosa. Miguel,
Esperanza me contó de un retiro religioso muy bonito en Jalisco. Estaba pensando que me gustaría ir. Hace tanto que no tengo un tiempo para mí, para mi fe. Él levantó la vista del plato, sorprendido. ¿A Jalisco? ¿Cuándo pensabas ir? El próximo mes. Es una semana de retiro. Esperanza dice que cambia la vida. Vi la duda en sus ojos, ese momento de vacilación donde pensé que diría que no. Pero entonces agregué, sabes que he estado cansada, Miguel. Mi fe necesita fortalecerse. Ya no soy joven. Dejé que el silencio hablara por mí. Miguel asintió lentamente. Si crees que te hará bien, adelante. Pero una semana es mucho tiempo. Es lo que dura el retiro, insistí, sintiendo como la culpa me mordía por dentro. Estaba usando mi fe como pretexto para una mentira. ¿Me perdonaría Dios por esto? Está bien, dijo finalmente. Pero quiero que me llames todos los días. Acepté, por supuesto. Y así, con esa simple conversación sobre sopa de fideo, sellé mi viaje a la verdad. Los siguientes días los pasé preparándome. Saqué mi maleta vieja del armario, esa que no usaba desde que fuimos a visitar a mi hermana hacía décadas. El olor a naftalina me hizo estornudar mientras la limpiaba. Empaqué ropa modesta, como corresponde a una mujer que va a un retiro religioso, faldas largas, blusas de manga larga, mi rosario favorito, mi mantilla para cubrirme la cabeza en la iglesia. Pero también empaqué la dirección del billete, impresa en un papel nuevo que guardé en el fondo de mi bolsa. Y el dinero de mis tamales, escondido en una bolsita de tela cosida al interior de mi maleta. Era mi detective secreto de emergencia. Mis hijas vinieron a despedirse la noche antes de mi partida. Elena trajo enchiladas, Carmen hizo agua de horchata, y Sofía me regaló un libro de oraciones nuevo. Para que reces por nosotras también, mamá, dijo con ese cariño que siempre me derretía el corazón. Las abracé fuerte, preguntándome si cuando regresara seguiríamos siendo la misma familia. ¿Cambiaría todo después de este viaje? Miguel me llevó a la estación de autobuses muy temprano en la mañana. El sol apenas comenzaba a salir y el aire tenía ese frío de marzo que hace que necesites un suéter. Me besó en la mejilla. Cuídate mucho, Rosa. Te voy a extrañar. Yo también, respondí, y era verdad. A pesar de todo, lo extrañaría. Había sido mi compañero durante 45 años. Pero también necesitaba respuestas. El autobús era de esos que van directo a México, lleno de familias y trabajadores que volvían a visitar sus pueblos. Me senté junto a la ventana y vi cómo San Diego desaparecía poco a poco, reemplazado por el paisaje del desierto. El olor a comida que los pasajeros llevaban llenaba el aire, burritos, tortas, galletas caseras. Alguien más adelante tenía un termo de café y el aroma me recordaba a mi cocina. Las 12 horas de viaje fueron largas. Intenté rezar, pero las palabras se me perdían entre pensamientos. ¿Qué encontraría en Guadalajara? ¿Estaría esa hija todavía allá? ¿Me estaría metiendo en algo más grande de lo que podía manejar? El motor del autobús hacía un ruido constante que eventualmente se volvía como música de fondo para mis preocupaciones. Cruzamos la frontera y el paisaje cambió. México siempre me había parecido más colorido que Estados Unidos, como si la tierra misma tuviera más vida. Las casitas pintadas de amarillo, rosa, azul. Los puestos en las carreteras vendiendo frutas y artesanías. Me hacía recordar mi juventud, cuando todo era más simple. Llegamos a Guadalajara cuando el sol se estaba poniendo. La ciudad era más grande de lo que recordaba, más moderna. Edificios altos mezclados con iglesias antiguas, el tráfico caótico, el sonido de los claxones, los vendedores ambulantes gritando sus productos. El olor a tacos y gases de los carros creaba una mezcla extraña pero familiar. Mi prima Leticia me esperaba en la estación. No nos habíamos visto en persona en 15 años, pero nos reconocimos inmediatamente. Nos abrazamos fuerte, y por un momento sentí que no estaba sola en esta búsqueda loca. «¿Te ves bien, Rosa?», me dijo mientras me ayudaba con mi maleta. «Tú también, prima». En el taxi camino a su casa, miraba por la ventana las calles iluminadas de Guadalajara. Mariachis tocaban en una esquina, el olor a tequila y comida salía de los restaurantes, la gente caminaba por las plazas como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo.
Qué diferente era mi estado de ánimo del ambiente festivo de la ciudad. ¿Estás lista para mañana?, me preguntó Leticia. No, respondí honestamente. Pero tengo que hacerlo de todas formas. Esa noche, en la habitación de huéspedes de la casa de Leticia, no pude dormir. Podía escuchar los sonidos de la ciudad a través de la ventana, perros ladrando, música lejana, el ocasional carro pasando. Me arrodillé frente a una pequeña imagen de la Virgen que Leticia tenía en la habitación y recé como no había rezado en años. Virgencita, dame fuerzas. Ayúdame a encontrar la verdad. Y perdóname si lo que estoy haciendo está mal. Al día siguiente comenzaría mi búsqueda real. Ya no había vuelta atrás. Desperté con el sonido de los gallos cantando y el aroma del café que Leticia estaba preparando. Por un momento, olvidé dónde estaba y por qué. Luego la realidad me golpeó como agua fría. Estaba en Guadalajara, a punto de enfrentar el secreto que había cargado durante semanas. Leticia me preparó un desayuno típico: frijoles refritos, huevos con salsa verde, tortillas recién hechas y café de olla con canela y piloncillo. El olor me transportó a la cocina de mi abuela, a cuando yo era niña y el mundo era simple. ¿Cuándo había dejado de ser simple mi mundo? Así, cuando abrí esa Biblia. ¿Quieres que vaya contigo?, me preguntó Leticia mientras comíamos. Negué con la cabeza. No, prima. Esto lo tengo que hacer sola. Ella me dio la dirección escrita en un papel nuevo y me explicó cómo llegar. Es una escuela pequeña, como te dije. Se llama Escuela Primaria Esperanza. Funciona hace como 20 años, pero el edificio es más viejo. Tomé un taxi. El chofer era un señor mayor que me recordó a mi padre, con su bigote canoso y su sombrero. Puso música de mariachi en el radio y tarareaba mientras manejaba. ¿Primera vez en Guadalajara?, me preguntó. No, pero hace mucho que no venía, respondí, mirando por la ventana las calles que pasaban. La ciudad despertaba, niños en uniformes escolares caminando de la mano de sus mamás, puestos de tacos abriendo sus cortinas metálicas, el olor del pan fresco de las panaderías. Cuando llegamos a la dirección, mi corazón latía tan fuerte que pensé que el taxista podría escucharlo. Aquí es, señora, dijo, señalando un edificio de 2 pisos pintado de amarillo y blanco. Un letrero simple decía: Escuela Primaria Esperanza. En el pequeño patio delantero, podía ver niñas en uniformes azules jugando antes de que empezaran las clases. Pagué el taxi y me quedé parada en la acera, mirando el edificio. ¿Qué hacía allí? ¿Qué esperaba encontrar? El edificio no me daría respuestas por sí solo. Necesitaba hablar con alguien, pero ¿quién? ¿Y qué les diría? Una mujer salió del edificio, probablemente una maestra por su aspecto profesional, falda formal, blusa blanca, cabello recogido. Me armé de valor y me acerqué. Disculpe, señora, dije con voz que intentaba sonar segura. ¿Puedo hablar con la directora de la escuela? Ella me miró curiosa. ¿Es sobre alguna inscripción? No, es un asunto personal. Histórico, digamos. Me hizo pasar a la oficina, que olía a papel y lápices nuevos. Las paredes estaban decoradas con dibujos de las niñas y un crucifijo grande. Me hizo sentar en una silla de plástico mientras iba a buscar a la directora. Esperé, mirando los dibujos en las paredes. Familias sonrientes, casas con sol brillante, flores de muchos colores. La inocencia de esas niñas me conmovía. ¿Habría estudiado aquí la hija misteriosa del billete? ¿Habría hecho dibujos como estos? La directora entró, una mujer de mi edad, con lentes y una sonrisa amable. Buenos días, señora. Me dicen que tiene preguntas sobre la escuela. Me presenté como Rosa María, visitando desde Estados Unidos. Vengo buscando información sobre este edificio. Entiendo que antes era una casa familiar. Sus ojos mostraron interés. Así es. El edificio tiene más de 70 años. Fue convertido en escuela hace 23 años, gracias a una donación muy generosa. Mi corazón se detuvo. ¿Una donación? Sí. Un hombre de San Diego, California, donó la propiedad específicamente para crear una escuela para niñas de escasos recursos. Fue muy específico en sus deseos, que fuera solo para niñas, que tuviera un enfoque en educación y valores. San Diego. Un hombre de San Diego.
Las piezas comenzaban a encajar de una manera que me hacía temblar. ¿Recuerda el nombre del donador? Ella frunció el ceño, pensando. Hace tanto tiempo, pero creo que en los archivos debe estar. Era un apellido que recuerdo porque no es tan común. Delgado, o algo así. Delgado. El apellido de soltera de la familia de Miguel. El mundo se inclinó bajo mis pies. Intenté mantener la compostura. ¿Y sabe por qué hizo esa donación? ¿Tenía alguna conexión con Guadalajara? Eso no lo sé. Pero puedo preguntarle a alguien que sí podría saber. Hay una monja retirada, Sor María Teresa, que trabajó aquí desde que la escuela abrió. Ella conoce muchas historias del lugar. Vive en la casa de retiro de las hermanas, no muy lejos de aquí. Acepté la dirección con manos temblorosas. Agradecí a la directora y salí de allí como en un sueño. El sol de la mañana me cegó un momento cuando salí al patio donde las niñas ahora estaban formadas cantando el himno nacional. Sus vocecitas llenaban el aire con palabras sobre patria y honor. Miguel había donado esa propiedad. Miguel había creado esa escuela. ¿Por qué? La respuesta obvia me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. ¿Era esta su manera de cuidar a la hija que no podía reconocer públicamente? Caminé por las calles de Guadalajara sin rumbo fijo por un rato, necesitando procesar lo que acababa de descubrir. El olor a tequila y tacos al pastor me invitaba desde los puestos callejeros, pero no tenía hambre. Mi estómago estaba hecho un nudo. Me detuve en una iglesia pequeña que encontré en el camino. Adentro estaba fresco y silencioso, con solo el sonido de las velas parpadeando y el olor a incienso. Me arrodillé en una banca y dejé que las lágrimas finalmente salieran. Lloré por mi ignorancia, por los años vividos sin saber, por la familia que creía conocer y que ahora era un misterio. Pero también lloré de alivio. Porque Miguel no había sido cruel o indiferente. Había cuidado a esa niña de la única manera que pudo o supo. La había educado, le había dado oportunidades. No era perfecto, pero no era un monstruo tampoco. Cuando salí de la iglesia, el sol estaba más alto y hacía calor. Compré un agua fresca de Jamaica en un puesto y tomé un taxi a la dirección que me había dado la directora. Era hora de hablar con Sor María Teresa. La casa de retiro era un edificio colonial hermoso, con un patio central lleno de flores. Una monja joven me recibió y me llevó a un jardín donde una anciana estaba sentada en una silla de mimbre, tejiendo algo azul que parecía ser una cobija para bebé. Sor María Teresa, tiene visita, anunció la monja joven. La anciana levantó la vista. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas, eran claros y alerta. Sí. ¿En qué puedo ayudarla, hija? Me senté en otra silla frente a ella, el aroma de las gardenias del jardín llenando el aire. Le conté que había visitado la escuela Esperanza y que tenía preguntas sobre su historia. Sus manos no dejaban de tejer mientras hablaba, el sonido rítmico de las agujas como música de fondo. Ah, la escuelita. Qué hermoso lugar. He visto a tantas niñas pasar por ahí, convertirse en mujeres, tener sus propias familias. ¿Recuerda algo especial sobre los primeros años? ¿Las primeras estudiantes? Ella sonrió con nostalgia. Claro que sí. Éramos pocas al principio. La mayoría de las niñas venían de familias muy pobres. Pero hubo una niña especial. Mi respiración se detuvo. ¿Especial en qué sentido? Era muy inteligente, pero también muy triste. Siempre preguntaba por su papá. Decía que su mamá le había contado que él vivía muy lejos, al otro lado de la frontera. La mamá trabajaba mucho, casi nunca la veía. Pero esa niña tenía unos ojos verdes tan bonitos, tan raros en estas tierras. Ojos verdes. Como los de Miguel. Como los de mi hija Elena. El mundo dejó de existir por un momento, solo existía la voz de la monja y el peso de sus palabras. ¿Qué pasó con esa niña?, pregunté con voz apenas audible. Se graduó, eventualmente. Fue de las mejores estudiantes. Pero siempre conservó esa tristeza en los ojos, esa pregunta sin respuesta sobre su padre. Le agradecí a Sor María Teresa y salí de allí caminando como sonámbula. Tenía mi confirmación. Había una hija. Una niña de ojos verdes que creció preguntándose por su padre mientras yo vivía mi vida feliz al otro lado de la frontera, ignorante de todo. Esa noche,
de vuelta en la casa de Leticia, me senté en el jardín bajo las estrellas. Mi prima salió con 2 tazas de té de manzanilla. Se sentó a mi lado en silencio, esperando que yo hablara primero. Es real, Leticia. Todo es real. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, admití. Pero ya no puedo ignorarlo. Ya no puedo fingir que no sé. Las estrellas brillaban arriba, indiferentes a mi drama humano. Pero yo ya era diferente. La Rosa María que llegó a Guadalajara había muerto, y una nueva Rosa María había nacido, una que sabía la verdad y tendría que decidir qué hacer con ella. Los siguientes días en Guadalajara fueron un torbellino de emociones. Cumplí con el retiro religioso que había prometido, asistiendo a las misas matutinas en el santuario, participando en las oraciones grupales, escuchando las homilías sobre perdón y verdad. Cada palabra del sacerdote parecía dirigida a mí específicamente, como si Dios mismo me estuviera hablando directamente. ¿Era coincidencia o señal divina? Durante los momentos de reflexión silenciosa en la capilla, mientras el incienso subía en espirales hacia el techo alto y las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, me hacía las preguntas más difíciles. ¿Tenía derecho a confrontar a Miguel después de tantos años? ¿Qué pasaría con mis hijas si descubrían que tenían una hermana? ¿Podría nuestra familia sobrevivir a esta revelación? Pero también pensaba en esa niña de ojos verdes que había crecido preguntándose por su padre. ¿No merecía ella conocer la verdad? ¿No merecía mis hijas saber que tenían otra hermana? La justicia de la situación me pesaba tanto como el miedo al caos que podría desatar. Leticia fue mi confidente durante esos días. Nos sentábamos en su cocina por las tardes, tomando café de olla con galletas María, y yo le contaba mis dudas mientras ella escuchaba sin juzgar. El perdón es importante, Rosa, me decía. Pero también lo es la verdad. No puedes tener uno sin el otro. Llamaba a Miguel todas las noches, como había prometido. ¿Cómo va el retiro?, me preguntaba con voz preocupada. Te extraño, Rosa. Y yo respondía que todo iba bien, que me sentía en paz, mintiendo otra vez mientras mi corazón se retorcía. Cada conversación hacía que la distancia entre nosotros creciera, no en kilómetros sino en secretos. Una tarde, caminando por el centro histórico de Guadalajara después de las actividades del retiro, me detuve en una plaza donde un mariachi tocaba para los turistas. La música era alegre, llena de vida, pero yo me sentía vacía. Me senté en una banca y observé a las familias pasar, padres con hijos, abuelos con nietos, todos riendo y disfrutando del día soleado. ¿Qué era una familia realmente? ¿Solo las personas que conoces o también las que existen en las sombras? El olor a churros recién hechos llenaba el aire desde un puesto cercano. Compré uno, más por hacer algo que por hambre, y lo comí lentamente mientras pensaba. El azúcar dulce en mi boca contrastaba con la amargura en mi corazón. Esa noche tomé una decisión. No podía volver a San Diego y pretender que nada había pasado. No podía seguir viviendo en la mentira. Pero tampoco podía llegar y explotar la familia con la verdad sin preparación. Necesitaba un plan, necesitaba tiempo, necesitaba sabiduría. Antes de regresar a casa, tenía que intentar algo más. Volví a ver a Sor María Teresa. Esta vez, armándome de todo mi valor, le pregunté directamente si sabía algo más sobre aquella niña de ojos verdes. La anciana monja me miró con esos ojos sabios que habían visto tanto en su larga vida. ¿Por qué pregunta tanto por esa niña, hija? ¿Qué es ella para usted? Y ahí, en ese jardín perfumado de gardenias, bajo el sol de Jalisco, le conté todo. Le hablé del billete, de mi matrimonio, de mis dudas y miedos. Las palabras salían como río desbordado después de semanas de guardarlas. Sor María Teresa escuchó en silencio, sus manos quietas por primera vez desde que la conocí. Cuando terminé, ella suspiró profundamente. La niña se llamaba Andrea. Andrea Sánchez. Su madre, Lucía, trabajaba en una fábrica pero apenas ganaba para sostenerlas. Andrea era brillante, destacaba en todo. Cuando se graduó de nuestra escuela, consiguió una beca para la secundaria. Después perdí su rastro, pero supe que se había casado y tenido hijos. Andrea. La hija tenía nombre ahora. Ya no era solo la niña del billete, era Andrea. Una persona real con vida propia, familia propia, historia propia. ¿Sabe dónde podría encontrarla ahora? La monja negó con la cabeza.
Eso no puedo ayudarla. Pero si la encuentra, señora Rosa María, hágalo con amor. Sea cual sea la verdad del pasado, el presente necesita sanación, no más heridas. Volví a San Diego una semana después, justo a tiempo como había planeado. Miguel me recogió en la estación de autobuses con un ramo de rosas amarillas, mis favoritas. Me abrazó fuerte y yo dejé que ese abrazo durara, sabiendo que quizás sería uno de los últimos así antes de que todo cambiara. «Te ves diferente», me dijo en el carro camino a casa, mirándome de reojo mientras manejaba. «El retiro me hizo bien», respondí, lo cual era cierto de una manera que él no podía imaginar. La casa olía igual, a copal, a canela, a los años vividos ahí. Pero yo ya no era la misma. Las paredes conocidas, los muebles familiares, todo parecía ligeramente ajeno ahora, como si hubiera regresado de un viaje mucho más largo que una semana. Esa noche, mientras Miguel dormía, saqué el billete amarillento de su escondite en la Biblia. Lo sostuve bajo la luz tenue de la lámpara del buró y lo leí otra vez. Nuestra hija merece conocer la verdad antes de que sea tarde. Ahora sabía más, tenía nombre, tenía historia, tenía vida. Pero, ¿cómo llegar a ella? ¿Y debía hacerlo? Pasé las siguientes semanas en una especie de limbo emocional. Seguía con mi rutina: cocinar, limpiar, vender mis tamales los domingos, ir a misa, ver a mis hijas. Pero todo se sentía como estar actuando en una obra de teatro, representando el papel de la Rosa María de antes mientras la nueva Rosa María observaba desde dentro. Carmen, mi hija del medio que trabajaba como trabajadora social, vino a comer un domingo. Preparé pozole, su favorito, y pusimos corridos en el radio mientras comíamos. Ella me contaba sobre sus casos, como siempre hacía, desahogándose del peso emocional de su trabajo. «Tengo un caso complicado», dijo, mojando su tostada en el caldo rojo del pozole. «Una mujer de Guadalajara, tiene 42 años, está buscando a su familia paterna que nunca conoció. Su madre acaba de fallecer y le dejó algunos documentos, cartas viejas». Mi cuchara se detuvo a medio camino de mi boca. El pozole se enfrió mientras ella seguía hablando, ajena a que el mundo acababa de detenerse para mí. «Es triste, mamá. La mujer dice que su padre vivía en California, que viajaba a México seguido en los años 80. Ella solo quiere saber quién es, de dónde viene. No busca dinero ni nada, solo identidad. Tiene 3 hijos y quiere poder contarles la historia completa de la familia antes de que sea muy tarde». 3 hijos. La misma frase del billete, antes de que sea tarde. Las coincidencias ya no podían ser ignoradas. «¿Cómo se llama?», pregunté con voz que intentaba sonar casual. «No puedo decir nombres, mamá, ya sabes. Confidencialidad del cliente». Pero yo no necesitaba que me lo dijera. Ya lo sabía. Era Andrea. Andrea Sánchez. Y de alguna manera imposible, el destino la había puesto en el camino de mi hija. La vida tenía un sentido del humor cruel o una sabiduría profunda, no estaba segura cuál. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los ronquidos de Miguel, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. El universo había puesto todas las piezas en su lugar. Ahora solo faltaba que yo tuviera el valor de armar el rompecabezas completo. Al amanecer, me levanté y me arrodillé frente a mi altar en la sala. Encendí una vela nueva y recé hasta que salió el sol. Recé por fortaleza, por sabiduría, por perdón. Y cuando terminé, supe lo que tenía que hacer. Era hora de confrontar a Miguel. Era hora de que la verdad saliera a la luz, costara lo que costara. Elegí un momento tranquilo, un sábado por la tarde cuando el resto del mundo parecía estar descansando. Miguel estaba en la sala leyendo el periódico, con sus lentes de lectura bajados en la nariz y una taza de café en la mesa. La luz del atardecer entraba por la ventana, creando sombras largas en el piso. El momento parecía demasiado pacífico para lo que estaba a punto de pasar, pero ya no podía esperar más. Me senté frente a él sin decir nada. Él levantó la vista del periódico y me miró interrogante. «¿Qué pasa, Rosa? Te ves seria». Durante semanas había ensayado este momento en mi mente, preparando palabras cuidadosas, buscando la mejor manera de decirlo. Pero ahora que estaba aquí, todas esas palabras preparadas desaparecieron. Lo único que salió de mi boca fue simple y directo. «Encontré un billete en tu Biblia».
El color desapareció de su rostro inmediatamente. El periódico cayó de sus manos al suelo con un susurro seco. Sus labios se movieron pero no salió sonido al principio. Finalmente, con voz apenas audible, preguntó, ¿qué billete? ¿Sabes exactamente qué billete, Miguel? El que habla de nuestra hija y de una dirección en Guadalajara. Se levantó de su sillón como si las palabras lo hubieran empujado físicamente. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Yo podía ver sus hombros tensos, sus manos temblando ligeramente mientras se aferraba al marco de la ventana. El silencio entre nosotros era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. ¿Cuánto hace que lo sabes?, preguntó finalmente, todavía sin voltear. Meses. Desde marzo. Por eso fui a Guadalajara. No fue solo por el retiro religioso. Él giró entonces, y vi en su rostro una mezcla de miedo, vergüenza y algo más que no podía identificar. ¿Alivio quizás? ¿Fuiste allá? ¿Encontraste? Encontré la escuela que donaste. Hablé con la monja que conoció a tu hija cuando era niña. Sé de Andrea, Miguel. Sé que tiene ojos verdes como Elena. Sé que creció preguntándose por su padre. Él se dejó caer en el sillón como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Cubrió su rostro con las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Mi esposo, el hombre fuerte que había sostenido nuestra familia durante décadas, estaba llorando. En 45 años de matrimonio, nunca lo había visto llorar así. Parte de mí quería consolarlo, ponerle la mano en el hombro como había hecho 1000 veces antes. Pero otra parte de mí, la parte que había cargado este secreto durante meses, necesitaba respuestas primero. Cuéntame todo, dije con voz firme pero no cruel. Merezco saber la verdad completa. Miguel se limpió los ojos con el dorso de la mano y comenzó a hablar. Su voz era ronca, cargada de años de culpa guardada. Me contó sobre Lucía, una joven que conoció en Guadalajara cuando tenía 23 años, antes de conocerme a mí. Fue un romance breve, de solo unos meses, cuando él viajaba por trabajo. Cuando ella quedó embarazada, él quiso hacer lo correcto, quiso casarse con ella. Pero su familia no quiso, explicó, mirando sus manos como si nunca las hubiera visto antes. Eran muy tradicionales, muy orgullosos. Dijeron que yo los había deshonrado, que no querían nada de mí. Lucía estaba asustada, atrapada entre su amor por mí y su lealtad a su familia. ¿Y simplemente te rendiste?, pregunté, sintiendo la rabia burbujeando en mi pecho. No. Intenté todo. Ofrecí dinero para mantenerlas, quise estar presente. Pero la familia de Lucía bloqueaba todos mis intentos. Contrataron abogados que me enviaban cartas amenazantes. Lucía me escribió una última carta diciéndome que por favor las dejara en paz, que era lo mejor para todos. Se levantó y fue hacia el armario de nuestro cuarto. Yo lo seguí, el corazón latiéndome fuerte. Él sacó la caja de metal que siempre había guardado con llave, la que decía contenía documentos de la pensión. Con manos temblorosas la abrió frente a mí. Adentro había cartas. Docenas de cartas amarillentas, algunas en sobres que nunca habían sido abiertos, marcados con devuelto o no deseado. Había fotos borrosas de una bebé que debía ser Andrea, recortes de periódicos sobre la escuela, recibos de transferencias de dinero, documentos legales de la donación de la propiedad. Nunca dejé de intentar, dijo con voz quebrada. Establecí un fondo a través de abogados. Cuando supe que la casa de la familia de Lucía estaba en problemas financieros, la compré y la doné para convertirla en escuela, específicamente para que Andrea pudiera estudiar gratis. Envié dinero regularmente, aunque nunca supe si llegaba a ellas o la familia lo rechazaba. Escribí cartas que nunca fueron respondidas. Tomé una de las fotos. Era de una niña pequeña, quizás de 5 años, con grandes ojos verdes mirando directamente a la cámara. Se parecía tanto a mi Elena a esa edad que dolía verla. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, y ahora era mi voz la que temblaba. Estuvimos juntos 45 años, Miguel. ¿Nunca confiaste en mí lo suficiente? Él se sentó en la cama, con la caja de recuerdos entre nosotros como un abismo. Al principio, pensé que sería temporal. Que eventualmente Lucía o su familia cambiarían de opinión. Luego nos conocimos tú y yo, nos enamoramos, nos casamos. ¿Cómo podía decirte que tenía una hija en México que no podía ver?
Temía que no quisieras casarte conmigo. Así que mentiste. Así que callé, me corrigió. Cada año que pasaba, se hacía más difícil decir algo. Cuando nacieron nuestras hijas, me sentía desgarrado. Amaba a nuestras niñas con todo mi corazón, pero siempre había esa sombra, ese pensamiento de Andrea creciendo sin padre. ¿El billete que encontraste? Lucía me lo envió hace años, poco antes de enfermar. Fue su última comunicación conmigo. La rabia que había sentido comenzó a mezclarse con algo más complejo, compasión, tristeza, confusión. Este no era el hombre malvado que había imaginado durante mis noches de insomnio. Era un hombre que había cometido errores, que había intentado hacer lo correcto dentro de circunstancias imposibles, que había cargado su propia cruz de silencio todos estos años. Nuestras hijas tienen una hermana, dije finalmente. Y ella las está buscando, Miguel. Él levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Le conté sobre el caso de Carmen, sobre cómo el destino había puesto a Andrea en nuestro camino. Vi cómo procesaba la información, cómo su rostro pasaba por docenas de emociones en segundos. Tiene 3 hijos, continué. Tus nietos. Y está buscando su historia familiar no por dinero ni venganza, sino porque su madre murió y quiere darles a sus hijos la historia completa antes de que sea demasiado tarde. Las palabras del billete cobraban nuevo significado ahora. No era una amenaza o un chantaje. Era el deseo de una madre moribunda de que su hija finalmente conociera su historia completa. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Miguel con voz pequeña, como un niño perdido. No sé, admití. Pero no podemos seguir mintiendo. Nuestras hijas merecen saber. Andrea merece saber que su padre sí intentó, que no la abandonó por elección. Y nosotros merecemos vivir sin este peso. Esa noche fue la más larga de mi vida. Miguel y yo nos quedamos despiertos hasta el amanecer, hablando como no habíamos hablado en años. Él me mostró cada carta, cada documento, cada foto que había guardado. Me contó sobre las noches que se quedaba despierto preguntándose cómo estaría Andrea, si sería feliz, si lo odiaría. Me habló de la culpa que cargaba, del miedo constante de que yo o las niñas descubrieran la verdad. Y yo le conté sobre mi viaje, sobre mis descubrimientos, sobre el dolor de sentir que no conocía realmente al hombre con quien había pasado mi vida. Le hablé del miedo que sentía sobre lo que vendría, sobre cómo nuestra familia cambiaría irreversiblemente. Cuando el sol comenzó a salir, iluminando nuestro cuarto con luz suave de mañana, nos tomamos de las manos. Estábamos cansados, emocionalmente agotados, pero también había algo nuevo entre nosotros, honestidad completa. Tenemos que decirles a las niñas, dije. Lo sé, respondió Miguel. Pero dame unos días. Necesito prepararme. Le di 5 días. 5 días para que encontrara las palabras correctas, para que preparara su corazón. Porque después de eso, lista o no, nuestra familia enfrentaría la verdad que había estado escondida durante más de 40 años. Miguel eligió un domingo para la reunión familiar. Como las cenas dominicales de siempre, dijo, aunque ambos sabíamos que no sería como siempre jamás. Invite a nuestras 3 hijas con sus familias para la comida, diciendo solo que papá y yo teníamos algo importante que compartir. Elena, Carmen y Sofía llegaron con sus esposos y niños, llenando la casa con el ruido alegre que siempre traían. Preparé la comida con manos temblorosas, arroz con pollo, frijoles refritos, tortillas recién hechas, agua de horchata. Los aromas familiares de comino y ajo llenaban la cocina, pero yo apenas podía oler nada. Mi estómago estaba hecho un nudo tan apretado que dudaba poder comer aunque quisiera. Los nietos corrían por la casa jugando, sus risas y gritos llenando cada rincón. Los veía y pensaba en los otros 3 nietos que no conocían, los hijos de Andrea que tenían el mismo derecho a estas reuniones familiares, a estas comidas dominicales, a esta alegría compartida. ¿Cómo habíamos permitido que pasara tanto tiempo? Durante la comida mantuvimos conversación ligera. Elena nos contaba sobre el nuevo trabajo de su esposo, Sofía compartía las travesuras de sus gemelos, Carmen mencionaba casos de su trabajo sin dar detalles. Era todo tan normal, tan familiar, que por un momento quise cancelar todo, guardar el secreto un poco más, preservar esta paz falsa. Pero entonces vi cómo Miguel apenas tocaba su comida, cómo sus manos temblaban al tomar el vaso de agua, y supe que no podíamos esperar más. Cuando terminamos de comer y los niños fueron a jugar al jardín, Miguel se aclaró la garganta. Niñas,
su mamá y yo necesitamos hablarles de algo importante. El tono de su voz hizo que las tres dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Elena frunció el ceño preocupada. ¿Está todo bien? ¿Están enfermos? No es eso, dije rápidamente. Pero es serio. Iba a cambiar como ven muchas cosas. Nos movimos a la sala, ese espacio donde habíamos tenido tantas reuniones familiares, tantas celebraciones. El altar con sus velas y santos nos miraba desde el rincón, testigo silencioso de lo que estaba por venir. Miguel comenzó con voz temblorosa, contándole sobre Lucía, sobre el embarazo, sobre cómo su familia había rechazado su ayuda. Yo veía los rostros de nuestras hijas cambiar de confusión a incredulidad a shock. Carmen fue la primera en entender completamente. Espera, dijo, su voz subiendo de tono. ¿Estás diciendo que tenemos una hermana? ¿Una hermana que nunca conocimos? Sí, admitió Miguel, con lágrimas comenzando a caer por su rostro. Se llama Andrea. Vive en Guadalajara. Tiene 42 años. Elena se levantó bruscamente, su cara roja de rabia. ¿42 años? Papá. ¿Has sabido de ella durante 42 años y nunca nos dijiste? No es tan simple, intenté explicar, pero Elena me cortó. ¿Tú sabías, mamá? ¿También tú nos has estado mintiendo? Solo me enteré hace unos meses. Por eso fui a Guadalajara. Sofía, siempre la más sensible, comenzó a llorar calladamente. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué nos ocultaron esto? Lo que siguió fue caótico. Elena gritaba, exigiendo respuestas. Carmen estaba en shock, su entrenamiento como trabajadora social batallando con sus emociones personales. Sofía lloraba mientras su esposo intentaba consolarla. Los nietos, escuchando los gritos desde el jardín, entraron asustados. Miguel sacó la caja de metal, mostrándoles las cartas, las fotos, los documentos. Les contó todo lo que me había contado a mí, los intentos rechazados, la escuela donada, los años de silencio forzado. Pero las palabras parecían insuficientes frente a 4 décadas de secreto. Intenté hacer lo correcto, decía Miguel una y otra vez, su voz quebrándose. Dentro de las circunstancias imposibles, intenté lo mejor que pude. Pero nos mentiste, gritó Elena. Durante toda nuestra vida, nos mentiste. ¿Qué más has mentido, papá? ¿Cómo podemos confiar en ti ahora? No tenía respuesta para eso. Ninguno de nosotros la tenía. Fue entonces cuando Carmen, limpiándose las lágrimas, dijo algo que hizo que todo se detuviera. Es mi caso. La mujer que está buscando a su familia paterna. Es ella, ¿verdad? Es Andrea. La miré, asombrada de su capacidad de conectar los puntos incluso en medio del caos emocional. Sí. Creo que sí. Carmen se levantó y caminó al otro lado de la sala, dándonos la espalda. Podía ver sus hombros subiendo y bajando con respiraciones profundas. Cuando se volteó, su rostro mostraba una determinación fría que nunca había visto antes. No puedo seguir manejando su caso. Es un conflicto de interés obvio. Tendré que transferirla a otro trabajador social. Su voz era profesional, distante. Y necesito tiempo. Tiempo para procesar esto. No puedo estar aquí ahora mismo. Se fue, llevándose a su familia. Elena y Sofía se miraron entre sí, luego a nosotros. Elena negó con la cabeza con disgusto. Esto es. No terminó la frase. Simplemente reunió a sus hijos y se fue también. Sofía se quedó un momento más. Se acercó y me abrazó fuerte, llorando en mi hombro. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? No lo sé, mi amor. No lo sé. Cuando se fue, dejándonos solos en el desorden de la sala, Miguel y yo nos quedamos sentados en silencio. Los platos de la comida seguían en la mesa, la comida a medio terminar, evidencia de cómo esta reunión había sido interrumpida abruptamente. Lo arruiné todo, dijo Miguel finalmente. No, respondí, aunque mi corazón dolía. Las mentiras lo arruinaron. Pero ahora al menos tenemos la verdad en la mesa. Ahora podemos comenzar a sanar. Pero esa noche, sola en nuestra cama mientras Miguel dormía inquieto a mi lado, no estaba segura de mis propias palabras.
¿Podríamos realmente sanar de esto? ¿O había algunas heridas demasiado profundas para cerrar? Los días siguientes fueron un infierno de silencio. Ninguna de nuestras hijas respondía a mis llamadas o mensajes. La casa se sentía vacía sin sus visitas constantes, sin las risas de los nietos. El olor de comida que siempre había llenado mi cocina se volvió amargo, porque, ¿para quién cocinaba ahora? Miguel se hundió en una depresión que me asustaba. Apenas comía, apenas hablaba. Solo se sentaba en su sillón mirando la Biblia que había guardado el secreto durante tanto tiempo, como si las respuestas pudieran estar escondidas en sus páginas. Una tarde, cuando llevábamos casi una semana en este infierno de silencio familiar, recibí una llamada de Carmen. Mi corazón saltó de esperanza. Mamá, dijo su voz al otro lado, cargada de emoción. Transferí el caso de Andrea a mi colega, como dije. Pero antes de hacerlo, le dije quién era realmente yo. Le conté que soy su hermana. Que, apenas podía respirar. ¿Cómo reaccionó? Lloró. Las dos lloramos. Y mamá, ella quiere conocernos. No está enojada con papá. Dice que su madre le contó antes de morir que él había intentado estar presente, que fue su familia quien lo rechazó. Ella solo quiere conocer su historia completa, conocer sus raíces. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro sin control. ¿De verdad? Sí. Pero hay más. Está enferma, mamá. Tiene una condición hereditaria que necesita tratamiento. Por eso estaba buscando su familia paterna tan urgentemente. Necesita nuestro historial médico. La revelación me golpeó como un puño en el estómago. Andrea no solo buscaba conexión emocional, sino información médica vital. Y nosotros, con nuestro silencio, casi le negamos incluso eso. Tenemos que ayudarla, dije firmemente. Lo sé. Por eso te llamo. ¿Crees que papá esté listo para conocerla? ¿Y Elena y Sofía? Haremos que estén listos, prometí. Porque Andrea ha esperado toda su vida por esto. No puede esperar más. Esa noche hablé con Miguel. Le conté sobre la llamada de Carmen, sobre la condición médica de Andrea, sobre su deseo de conocernos sin ira ni resentimiento. Vi cómo la esperanza comenzaba a brillar en sus ojos apagados por primera vez en días. ¿De verdad no está enojada conmigo? Ella entiende, Miguel. Su madre le contó la verdad. Ella sabe que intentaste. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza o culpa. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza frágil de que quizás, solo quizás, todavía había tiempo para arreglar las cosas. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones contradictorias y preparativos cautelosos. Carmen se convirtió en nuestra intermediaria con Andrea, compartiendo mensajes de un lado a otro mientras Elena y Sofía procesaban lentamente la situación desde la distancia. Yo pasaba mis días en constante comunicación telefónica, tratando de mantener a la familia unida mientras se fragmentaba y reformaba en una nueva configuración. Andrea me envió su primera foto directamente a través de Carmen. Mis manos temblaban cuando la abrí en mi teléfono. Allí estaba ella, una mujer hermosa de 42 años, con los inconfundibles ojos verdes de la familia Delgado, sonriendo con una calidez que me recordaba dolorosamente a Elena. A su lado estaban 3 adolescentes, 2 chicas y un chico, todos con esa misma mirada penetrante. Mis nietos. Nietos que nunca había conocido, que nunca habían recibido mis tamales en sus cumpleaños, que nunca habían escuchado mis historias. Lloré sobre esa foto hasta que mi visión se volvió borrosa. Miguel la vio y tuvo que salir al jardín porque la emoción era demasiado fuerte. Se quedó allí durante horas, mirando las estrellas, probablemente hablando con Dios o consigo mismo, buscando la fuerza para enfrentar lo que vendría. Elena fue la más difícil de convencer. ¿Cómo sabemos que es real?, me preguntó cuando finalmente accedió a hablar conmigo por teléfono. ¿Cómo sabemos que no es alguien buscando dinero? Porque hice las pruebas, respondió Carmen desde su propia línea. Habíamos hecho una llamada de 3. Revisé todos los documentos que mamá trajo de Guadalajara. Hablé con Sor María Teresa personalmente. Y Elena, vi la foto de Andrea de niña. Es como mirarte al espejo cuando tenías 5 años. El silencio del otro lado de la línea fue largo. Finalmente, Elena suspiró profundamente. Necesito tiempo.
pero supongo que tengo curiosidad. ¿Tiene hijos? 3, dije suavemente. ¿Tus sobrinos? Otro silencio. Luego, con voz más suave, envíame las fotos. Sofía fue más receptiva. Es nuestra hermana, dijo simplemente cuando hablamos. No es su culpa que papá y mamá mantuvieran secretos. Si ella quiere conocernos, yo quiero conocerla también. Decidimos que el primer encuentro debería ser gradual. Carmen sugirió videollamadas primero, para que todos pudiéramos acostumbrarnos a vernos antes de encontrarnos cara a cara. Andrea estuvo de acuerdo, diciendo que ella también estaba nerviosa y necesitaba tiempo para preparar a sus hijos. La primera videollamada fue surreal. Carmen la organizó un sábado por la tarde. Nos reunimos en casa de Carmen, toda la familia, Miguel y yo, Elena con su familia, Sofía con la suya, Carmen y sus hijos. Del otro lado de la pantalla, en una casa en Guadalajara que podíamos ver brevemente detrás de ella, estaba Andrea con sus 3 hijos. Por un largo momento, nadie habló. Solo nos miramos, estudiando caras, buscando similitudes, tratando de conectar esta imagen digital con la idea abstracta de hermana, o hija, o nieta, que habíamos estado procesando durante semanas. Fue Andrea quien rompió el silencio, hablando en español con un acento de Jalisco que me recordaba a mi propia juventud. Hola. No sé qué decir. Esto es, más de lo que me atreví a soñar. Miguel, sentado a mi lado, se inclinó hacia la pantalla. Su voz era quebradiza, cargada de décadas de palabras no dichas. Andrea. Hija. Perdóname. Perdóname por no estar allí. Ella negó con la cabeza, sus ojos verdes llenándose de lágrimas. Mi madre me contó todo antes de morir. Me dijo que tú intentaste, que fue mi familia quien te alejó. No tienes que pedir perdón por algo que no fue tu elección. Ver a mi esposo conocer finalmente a su hija después de 42 años de preguntas y culpa fue una de las cosas más hermosas y desgarradoras que he experimentado. Los dos lloraban abiertamente mientras hablaban, compartiendo décadas en minutos, intentando llenar un vacío del tamaño de una vida entera. Los primos se miraban con curiosidad. Los hijos de Andrea hablaban perfecto inglés además de español, habiendo ido a una escuela bilingüe. Comenzaron a hacerse preguntas: ¿qué música te gusta? ¿Juegas videojuegos? ¿Tienes TikTok? La normalidad de estas interacciones entre adolescentes contrastaba con la intensidad emocional de los adultos. Elena, quien había sido la más resistente, observaba todo con ojos críticos. Pero cuando Andrea comenzó a hablar sobre su trabajo como maestra, vi cómo la expresión de Elena se suavizaba. Ellas dos compartían la misma pasión por la educación, Elena también era maestra. Comenzaron a intercambiar historias sobre estudiantes difíciles, políticas escolares frustrantes, el amor por enseñar a pesar de todo. La llamada duró 3 horas. Cuando terminó, todos estábamos emocionalmente exhaustos pero también aliviados. El cielo no había caído. La familia no se había desintegrado. De hecho, había crecido de una manera inesperada y hermosa. Esa noche, Miguel y yo nos quedamos despiertos hablando sobre lo que vendría. Quiero conocerla en persona, dijo. Quiero abrazarla, decirle que la siento, explicarle todo. Lo harás, le prometí. Pero tenemos que planificarlo bien. Andrea está lidiando con su condición médica. Necesita estabilidad. Carmen me había explicado sobre la condición de Andrea, un desorden autoinmune hereditario que requería tratamiento especializado y monitoreo constante. Por eso necesitaba nuestro historial médico familiar, para que sus doctores pudieran ofrecerle el mejor tratamiento posible. Miguel y yo pasamos los siguientes días compilando toda la información médica de nuestra familia que pudimos encontrar. Llamamos a parientes lejanos, revisamos viejos registros, consultamos con nuestros propios médicos. Cada enfermedad, cada condición, cada detalle que pudiera ayudar a Andrea a manejar su salud. Cuando le enviamos el expediente completo, su gratitud fue abrumadora. Esto puede salvarme la vida, escribió en un mensaje a Carmen. Nunca sabré cómo agradecerles lo suficiente. Hicimos varias videollamadas más durante las siguientes semanas. Cada una era más fácil que la anterior. Los nietos comenzaban a crear sus propias relaciones, agregándose en redes sociales, enviándose memes, haciendo esas conexiones naturales que los jóvenes hacen tan fácilmente.
Llegó el momento de decidir sobre un encuentro en persona. Andrea sugirió que nos encontráramos en Tijuana, esa ciudad fronteriza que había sido testigo de tantas reuniones y separaciones familiares a través de las décadas. Es territorio neutral, dijo con una pequeña sonrisa en nuestra videollamada. Y está entre nuestros dos mundos. Acordamos encontrarnos en un restaurante mexicano tradicional en el centro de Tijuana un sábado de octubre. Toda la familia haría el viaje, nosotros desde San Diego, Andrea y sus hijos desde Guadalajara. Sería la primera vez que todos estaríamos físicamente en el mismo espacio. Los días previos al encuentro estuve tan nerviosa que apenas podía comer. Cocinaba compulsivamente, llenando el congelador con comida que nadie pediría, amasando tamales hasta que mis manos dolían, buscando consuelo en la familiaridad de la cocina como siempre había hecho. La noche antes del encuentro, no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y me arrodillé frente a mi altar en la sala. Encendí todas las velas y recé hasta que salió el sol, pidiendo que todo saliera bien, que esta reunión trajera sanación en lugar de más dolor, que nuestra familia ampliada pudiera encontrar su camino hacia la unidad. Cuando Miguel bajó por la mañana, me encontró todavía allí. Se arrodilló a mi lado sin decir palabra y tomó mi mano. Juntos rezamos, como habíamos hecho durante 45 años de matrimonio, pero esta vez con una humildad y esperanza nuevas. Hoy cambia todo, dije. Hoy comienza algo nuevo, respondió Miguel. Y ambos sabíamos que tenía razón. No podíamos deshacer el pasado, no podíamos recuperar los años perdidos. Pero podíamos construir un futuro diferente, uno donde la verdad y el amor fueran los cimientos en lugar de los secretos y el silencio. El viaje a Tijuana fue largo, no por la distancia sino por el peso de la anticipación. Toda la familia iba en una caravana de carros, Miguel y yo adelante, Carmen y su familia detrás, Elena y luego Sofía. Habíamos acordado llegar juntos, presentar un frente unido a pesar de nuestras diferencias y heridas todavía frescas. Cuando llegamos al restaurante, un lugar tradicional con murales de Frida Kahlo y Diego Rivera en las paredes, el olor a mole y tortillas nos recibió. Pero lo que realmente capturó mi atención fue la familia esperando en una mesa larga cerca de la ventana. Andrea se levantó cuando nos vio entrar. Era más alta de lo que pensé, con el cabello largo y oscuro recogido en una trenza. Vestía una blusa bordada tradicional mexicana y una falda larga. Sus 3 hijos estaban a su lado, vestidos para la ocasión, todos nerviosos pero con sonrisas expectantes. Y sus ojos. Esos ojos verdes que había visto en fotos pero que en persona eran aún más impactantes. Los ojos de Miguel, los ojos de Elena, los ojos de la familia Delgado que habían viajado a través de generaciones y ahora miraban desde el rostro de esta mujer que era parte de nosotros y sin embargo una completa extraña. Hola, dijo simplemente, su voz temblando ligeramente. Miguel dio un paso adelante, luego otro, hasta estar frente a ella. Levantó una mano temblorosa hacia su mejilla, tocándola como si no pudiera creer que fuera real. Andrea, susurró. Mi Andrea. Y entonces se abrazaron, padre e hija reunidos después de 42 años. El restaurante entero pareció contener la respiración. Podía ver a los otros comensales mirando discretamente, algunos con lágrimas en los ojos, todos testigos de este momento extraordinario. Yo me acerqué y Andrea me miró, insegura. ¿Señora Rosa? No, la interrumpí, abriendo mis brazos. No soy, señora, para ti. Soy tu madrastra. Y si me lo permites, me gustaría ser tu amiga también. Ella se lanzó a mis brazos, y sostuve a esta mujer adulta que lloraba en mi hombro, esta mujer que era mitad de Miguel, esta mujer que ahora era parte de nuestra familia nos gustara o no, y sentí algo ablandarse en mi corazón. La rabia que había cargado, la sensación de traición, todo se derritió un poco ante la simple humanidad de este momento. El resto del encuentro fue una mezcla de lágrimas, risas, historias compartidas y silencios incómodos. No fue perfecto. Elena todavía mantenía cierta distancia, observando más que participando. Pero Sofía se sentó junto a Andrea y comenzó a mostrarle fotos de la familia, llenando los espacios en blanco de décadas de historia familiar perdida. Los primos se sentaron juntos al otro extremo de la mesa, la barrera del idioma no siendo problema ya que todos hablaban ambos idiomas fluidamente. Los escuchaba alternando entre inglés y español sin pensarlo, riendo de los mismos chistes, descubriendo que tenían más en común de lo que sus vidas separadas sugerirían. Ordené comida para todos, pozole rojo y verde, tostadas de tinga, quesadillas de flor de calabaza,
tacos de carnitas, y para el postre, churros con chocolate caliente. Los aromas me recordaban a las reuniones familiares de mi infancia, cuando la familia extendida se juntaba y las mesas crujían bajo el peso de tanta comida y amor. Mientras comíamos, Andrea compartió historias de su vida. Nos contó sobre su madre Lucía, quien había sido una mujer fuerte y orgullosa que trabajó incansablemente para darle a Andrea la mejor vida posible. Nos habló de cómo Lucía, en su lecho de muerte, le había dado las cartas y documentos que había guardado toda su vida, incluyendo el billete que Miguel había puesto en la Biblia. Mi madre me hizo prometer que buscaría a mi padre, dijo Andrea, su voz cargada de emoción. Me dijo que él había sido un buen hombre, que las circunstancias habían sido complicadas, que yo merecía conocer su lado de la historia. Durante años no tuve el valor. Pero cuando los doctores me diagnosticaron con esta condición y me dijeron que necesitaba mi historial médico familiar completo, supe que era el momento. Miguel tomó su mano a través de la mesa. Tu madre era una buena mujer. Yo la amé, aunque fue breve. Y siempre he pensado en ti. No pasó un día en 42 años que no me preguntara cómo estarías. Carmen le mostró a Andrea las fotos que Miguel había guardado en su caja de metal, las pocas fotos borrosas de Andrea de bebé que Lucía había enviado antes de que el contacto se cortara completamente, los recortes de periódicos sobre la escuela, los recibos de transferencias bancarias. Evidencia física de que, aunque ausente, Miguel nunca había olvidado. Andrea lloró al ver estos documentos. Nunca supe. Mi madre me dijo que intentaste, pero verlo así, tan concreto. Hice lo mejor que pude dentro de las circunstancias, dijo Miguel. No fue suficiente. Nunca será suficiente. Pero fue todo lo que pude hacer. Sofía, siempre la más emocional de nuestras hijas, se levantó y abrazó a Andrea espontáneamente. Somos hermanas, dijo simplemente. No importa cómo llegamos aquí, somos hermanas. Andrea se aferró a Sofía como si fuera un salvavidas. Carmen se unió al abrazo, luego, después de un momento de vacilación visible, Elena también. Las 4 mujeres, estas hermanas que el destino y el tiempo habían mantenido separadas, finalmente unidas. Yo miré a Miguel y vi en sus ojos la misma mezcla de alegría y dolor que sentía en mi propio corazón. Esto era hermoso y trágico al mismo tiempo. Hermoso porque finalmente estábamos juntos, trágico por todos los años perdidos que nunca recuperaríamos. Cuando terminamos de comer y el sol comenzaba a ponerse sobre Tijuana, teñiendo el cielo de naranjas y rosas, nos quedamos sentados en ese restaurante hasta que prácticamente nos echaron. Nadie quería que este momento terminara, porque terminar significaba volver a nuestras vidas separadas, aunque ahora con la promesa de mantenernos en contacto. Andrea me tomó aparte antes de irnos. Gracias, dijo. Gracias por recibirme, por no odiarme, por darme una oportunidad de conocer a mi padre y a mis hermanas. No tienes que agradecer eso, respondí, tomando su mano. Eres familia. Y la familia no necesita agradecer por ser aceptada. Nos intercambiamos abrazos largos en el estacionamiento. Los nietos intercambiaron números de teléfono y promesas de videollamadas semanales. Hicimos planes tentativos para reunirnos otra vez en un mes, quizás en San Diego esta vez, quizás en Guadalajara. Los detalles no importaban. Lo que importaba era que ahora teníamos un futuro juntos. Mientras manejaba de regreso a San Diego, con Miguel callado a mi lado procesando el día, pensé en el largo camino que habíamos recorrido desde aquel día en marzo cuando encontré el billete amarillento en la Biblia. Había sido un camino de dolor, revelación, rabia, lágrimas, pero también de crecimiento, verdad, y ahora, quizás, sanación. La vida que conocí había terminado el día que abrí esa Biblia. Pero una nueva vida, más compleja y honesta, había comenzado. Y aunque el camino seguía siendo incierto y había mucho dolor todavía por sanar, ahora caminábamos en la verdad en lugar de en las sombras. Los meses siguientes fueron un proceso de ajuste constante, como aprender a caminar después de un accidente. Sabías lo básico, pero cada paso requería pensamiento consciente y cuidado. Nuestra familia había cambiado fundamentalmente, expandiéndose de maneras que nunca imaginé, y todos nosotros estábamos aprendiendo a navegar esta nueva realidad juntos. Andrea y sus hijos comenzaron a visitarnos regularmente. Cada visita traía nuevos descubrimientos, nuevas historias, nuevas conexiones. Mi cocina, que siempre había sido el corazón de nuestra familia, ahora se llenaba con más gente, más risas,
y ocasionalmente más tensión cuando los sentimientos todavía frescos salían a la superficie. Enseñé a Andrea a hacer mis tamales famosos, esos que había vendido durante años en la feria. Trabajábamos lado a lado en la cocina, nuestras manos en la masa, mientras el aroma de maíz y especias llenaba el aire. Mi madre también hacía tamales, me contó un día, sus dedos expertos trabajando la masa como si hubiera nacido sabiendo. Me enseñó cuando yo tenía 10 años. Decía que una mujer mexicana que no sabe hacer tamales está perdida. Reía ante eso. Mi abuela me decía exactamente lo mismo. Fue durante estos momentos cotidianos, simples, que comenzamos a construir algo real. No la conexión instantánea y perfecta que ves en las películas, sino algo más genuino, una relación trabajada con paciencia, construida tamale por tamale, conversación por conversación. Miguel y Andrea desarrollaron su propia relación, separada de mí y las otras niñas. Él comenzó a visitarla en Guadalajara cada 2 meses, quedándose una semana cada vez. Me contaba después sobre las largas conversaciones que tenían, sobre cómo ella le mostraba la ciudad de su infancia, los lugares donde había crecido, la escuela que él había donado sin saber que su propia hija estudiaría allí. Es extraño, me dijo una noche después de una de estas visitas, sentado en nuestro cuarto mientras yo doblaba la ropa recién lavada. Es mi hija, lleva mi sangre, pero también es una extraña. Tiene una vida entera que no conozco, recuerdos que no incluyen a mí, una historia en la que yo soy solo una sombra. Pero ahora puede ser más que una sombra, le recordé. Ahora puede ser presente. Si ella me lo permite. Te lo está permitiendo. Ten paciencia. Las hermanas también navegaban su propia dinámica compleja. Sofía y Andrea se hicieron amigas rápidamente, sus personalidades complementándose naturalmente. Hablaban por teléfono semanalmente, compartiendo las frustraciones y alegrías de ser madres, intercambiando consejos sobre lidiar con adolescentes, encontrando en la otra una confidente inesperada. Carmen, con su entrenamiento profesional y su naturaleza analítica, tomó el rol de mediadora cuando surgían conflictos. Organizaba las reuniones familiares, establecía expectativas claras, se aseguraba de que todos se sintieran escuchados. Su casa se convirtió en nuestro punto de reunión neutral, donde las conversaciones difíciles podían ocurrir en un ambiente estructurado y seguro. Elena fue la más difícil de convencer. Meses después del primer encuentro, todavía mantenía cierta distancia de Andrea. No era cruel o directamente hostil, pero tampoco era cálida. Asistía a las reuniones familiares cuando Andrea visitaba, participaba en las conversaciones, pero siempre había una barrera invisible entre ellas. Una tarde, meses después de ese primer encuentro en Tijuana, confronté a Elena en su casa. Había llegado sin avisar, armándome de valor para la conversación que sabía que necesitábamos tener. ¿Por qué sigues resistiéndote?, le pregunté directamente mientras nos sentábamos en su sala, tazas de café humeantes entre nosotras. Andrea no ha hecho nada malo. Ella es tan víctima de las circunstancias como tú. Elena miró su café por un largo rato antes de responder. No es sobre Andrea, dijo finalmente, su voz cargada de emoción contenida. Es sobre ustedes. Sobre papá y también sobre ti, mamá. ¿Sobre mí? Yo no sabía nada hasta hace un año. Pero cuando supiste, ¿cuánto tiempo esperaste antes de decirnos? Meses, ¿verdad? Meses en los que seguiste actuando normal, viniendo a cenar, jugando con mis hijos, mientras cargabas este secreto enorme. ¿Cómo eso es diferente de lo que papá hizo? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón, por supuesto. Yo también había guardado secretos, también había mentido por omisión. Intentaba protegerlos, dije débilmente. Eso es exactamente lo que papá dice. Que intentaba protegernos. Pero el resultado es el mismo, ¿verdad? Nos mintieron. Los dos. Me tomó un momento reunir mis pensamientos, encontrar las palabras correctas. Tienes razón. Yo también fallé. No hay excusa. Pero Elena, mi amor, si seguimos aferrándonos a la rabia y el resentimiento, solo nos lastimamos a nosotros mismos. Andrea no escogió nacer. Nosotras no escogimos ser engañadas. Tu papá no escogió las circunstancias que lo separaron de ella. Todos somos víctimas de decisiones tomadas hace décadas por gente que probablemente pensaba que hacía lo correcto. ¿Y eso lo hace estar bien? No. Pero lo hace humano.
Elena comenzó a llorar entonces, lágrimas que había estado guardando durante meses. Toda mi vida pensé que sabía quién era. Que conocía mi familia, mi historia. Y ahora todo se siente como una mentira. La abracé mientras lloraba, sintiendo su dolor como si fuera mío propio. No es una mentira, mi amor. Es solo, incompleto. Ahora sabemos la historia completa. Eso no borra todo lo bueno que vivimos antes. Solo le agrega nuevos capítulos. Esa conversación fue un punto de inflexión para Elena. No solucionó todo inmediatamente, pero comenzó a abrirse un poco más. En la siguiente reunión familiar, vi cómo iniciaba una conversación real con Andrea por primera vez, preguntándole sobre su trabajo como maestra, compartiendo sus propias experiencias. Era un comienzo pequeño, pero un comienzo al fin. Mientras tanto, Andrea estaba lidiando con su propia salud. Su condición médica requería tratamiento regular y monitoreo constante. Con la información del historial médico familiar que le proporcionamos, sus doctores pudieron ajustar su tratamiento de maneras que antes no habían sido posibles. La mejora era lenta pero notable. Me salvaron la vida, nos dijo durante una videollamada familiar un domingo por la tarde. Toda la familia estaba conectada, nosotros desde San Diego, Andrea desde Guadalajara, Carmen, Elena y Sofía cada una desde sus casas. Si no hubieran compartido esa información, si no me hubieran recibido, no sé qué habría pasado. Miguel lloró abiertamente cuando escuchó esto. Ver a mi esposo, este hombre que había cargado tanta culpa durante tanto tiempo, finalmente sintiendo que había podido hacer algo significativo por su hija, fue profundamente conmovedor. Decidimos hacer algo especial, un viaje familiar completo. Todos juntos, ambas familias, viajaríamos a un lugar neutral para pasar una semana juntos. Después de mucha discusión y planificación, elegimos Puerto Vallarta. Era lo suficientemente lejos de Guadalajara y San Diego para sentirse como unas vacaciones reales, pero lo suficientemente mexicano para mantener nuestras raíces culturales presentes. La organización del viaje fue caótica. Éramos casi 20 personas entre adultos y niños, intentando coordinar fechas, vuelos, hoteles. Pero finalmente lo logramos. Una semana en julio, toda la familia Delgado, ahora expandida e incluyendo a la rama que había estado perdida durante 4 décadas, se reuniría en la playa. La semana en Puerto Vallarta fue transformadora. Lejos de nuestras rutinas diarias y responsabilidades, podíamos simplemente ser una familia disfrutando del sol, el mar y la compañía de los demás. Los nietos construían castillos de arena juntos, sus risas llenando el aire salado. Los adultos nos sentábamos bajo las palapas, bebiendo agua de coco fresca y contando historias de nuestras vidas. Una noche, organizamos una cena grande en la playa. Las mesas estaban decoradas con flores tropicales y velas, el sonido de las olas proporcionando música de fondo. Había mariscos frescos, camarones al coco, pescado a la talla, ceviche de pulpo. Los aromas me recordaban a las vacaciones de mi infancia en la costa, cuando la vida era más simple. Después de cenar, cuando los niños se habían ido a jugar en la arena iluminada por la luna, los adultos nos quedamos en la mesa. Miguel se levantó, su copa de vino en la mano, pidiendo atención. Quiero hacer un brindis, dijo, su voz temblando ligeramente. Por la familia. No la familia perfecta que pretendemos ser, sino la familia real que somos, complicada, imperfecta, pero nuestra. Por la familia, repetimos todos, levantando nuestras copas. Y quiero decir algo más, continuó Miguel, mirando directamente a Andrea. Cometí muchos errores en mi vida. Guardé secretos que no debí guardar. Dejé que el miedo y la vergüenza me controlaran. Pero de todos esos errores, el mayor fue no luchar más fuerte por ti, Andrea. Por eso, frente a todos aquí, te pido perdón. Y prometo que los años que nos quedan juntos, los viviré compensando los que perdimos. Andrea se levantó y abrazó a su padre, ambos llorando. El resto de nosotros también teníamos lágrimas en los ojos, incluso Elena. Era un momento de catarsis colectiva, de reconocimiento de todo el dolor pasado pero también de compromiso con un futuro mejor. Esa noche, después de que todos se retiraron a sus cuartos, Miguel y yo caminamos por la playa. La luna llena iluminaba el agua, creando un camino plateado que parecía extenderse hasta el infinito. Caminamos descalzos, sintiendo la arena fresca entre los dedos, escuchando el ritmo constante de las olas.
¿Crees que alguna vez se cure completamente?, preguntó Miguel. ¿Las heridas? No sé, admití. Algunas heridas dejan cicatrices. Pero eso no significa que no podamos ser felices, que no podamos amar. Las cicatrices son solo prueba de que sobrevivimos algo difícil. Él tomó mi mano y la apretó. Gracias por no abandonarme. Cuando descubriste la verdad, podrías haberme dejado. Pero te quedaste. Peleaste por nuestra familia. Es mi familia también, dije simplemente. Y las familias pelean, pero también perdonan. Miramos juntos hacia el horizonte, donde el cielo nocturno se encontraba con el océano oscuro. En algún lugar allá afuera, más allá de lo que podíamos ver, había un futuro que no conocíamos. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese futuro no me asustaba. Lo que fuera que viniera, lo enfrentaríamos juntos, Miguel y yo, nuestras hijas, nuestra hija recién encontrada, todos nuestros nietos. Una familia imperfecta pero completa. 6 meses después de ese viaje a Puerto Vallarta, nuestra familia había encontrado un nuevo ritmo. No era perfecto, las familias nunca lo son, pero era honesto. Y en esa honestidad había una paz que ninguno de nosotros había conocido antes. Decidimos crear una nueva tradición, una celebración anual del Día de la Familia, no vinculado a ninguna fecha religiosa o cívica específica, sino simplemente un día que elegimos para reunirnos todos, sin importar las distancias o las dificultades. Elegimos el último domingo de octubre, cerca del Día de los Muertos, porque sentíamos que era apropiado honrar tanto a los vivos como a los que ya partieron en la misma temporada. Para nuestra primera celebración oficial, Andrea y sus hijos viajaron a San Diego. Pasamos días preparándola, limpiando la casa hasta que brillaba, cocinando suficiente comida para alimentar a un ejército, decorando con papel picado de colores vibrantes y flores de cempasúchil que llenaban la casa con su aroma distintivo. Construí un altar especial en la sala, más grande que el que normalmente mantenía. Incluía fotos de todos nuestros seres queridos que habían partido, mis padres, los padres de Miguel, su abuelo cuya Biblia había guardado el secreto que cambió nuestras vidas. Y en un lugar especial de honor, agregué una foto de Lucía, la madre de Andrea, que me había enviado Andrea con permiso de incluirla. Era una mujer hermosa, dije cuando Andrea vio el altar por primera vez. Y crió a una hija increíble. Andrea tocó la foto de su madre con dedos temblorosos. Ella habría amado esto. Toda su vida quiso que yo conociera a mi padre, pero tenía miedo de deshonrar a su propia familia. Cargó esa contradicción hasta su último día. Ahora puede descansar en paz, dije suavemente. Porque cumpliste su último deseo. La casa se llenó de gente esa tarde. No solo nuestra familia inmediata, sino también amigos, vecinos, comadres y compadres que habían sido parte de nuestras vidas durante años. Todos querían conocer a Andrea, escuchar nuestra historia, celebrar esta reunión milagrosa. Preparé un festín, pozole rojo y verde, tamales de pollo y de puerco, enchiladas verdes, arroz mexicano, frijoles refritos, tostadas de tinga, y para el postre, 3 tipos diferentes de pan dulce junto con chocolate caliente perfumado con canela. Los aromas llenaban cada rincón de la casa, mezclándose con el olor del copal quemándose en el altar y las risas de los niños jugando en el jardín. Miguel dio un discurso improvisado en el jardín, parado en una silla para que todos pudieran verlo. Esta familia ha pasado por mucho este año, comenzó, su voz fuerte pero cargada de emoción. Descubrimos secretos que hubieran podido destruirnos. Enfrentamos verdades que fueron dolorosas. Pero estamos aquí, juntos, más fuertes porque elegimos el perdón sobre el resentimiento, la verdad sobre la comodidad. Todos aplaudieron, y yo vi cómo Andrea se limpiaba las lágrimas discretamente. Elena, parada a su lado, le pasó un brazo alrededor de los hombros en un gesto de apoyo que meses atrás habría sido impensable. Los nietos presentaron algo que habían estado preparando en secreto, un árbol genealógico familiar que habían hecho juntos, conectándose a través de videollamadas para coordinarlo. Era enorme, hecho en una cartulina gigante, con fotos de todos nosotros cuidadosamente pegadas y decoradas. En el centro estaba Miguel, y de él salían ramas hacia sus 4 hijas, sí, 4, porque Andrea estaba incluida con el mismo tamaño y prominencia que las otras. Somos primos, declaró Mía, la hija mayor de Sofía, señalando las conexiones en el árbol. No importa que algunos de nosotros acabamos de conocernos. La sangre es la sangre. Ese simple proyecto infantil representaba algo profundo,
la próxima generación no estaba cargada con el peso del pasado como nosotros. Para ellos, esta familia expandida era simplemente su realidad, no algo complicado que necesitaba procesarse y sanarse. Ellos crecerían sabiendo que las familias pueden ser complicadas, que los secretos hacen daño, pero que el amor y el perdón pueden superar casi cualquier cosa. Durante la fiesta, me senté un momento en las escaleras del porche, observando a mi familia. Miguel y Andrea estaban en una esquina del jardín, él enseñándole a sus nietos mexicanos cómo jugar dominó, un juego que había jugado durante décadas pero que nunca había podido compartir con la mitad de sus nietos. Carmen, Elena y Sofía estaban ayudando a Andrea con algo en la cocina, las cuatro riendo por alguna broma privada. Los esposos estaban asando carne en la parrilla, intercambiando historias y creando sus propias amistades. Los niños corrían sin control, sus gritos de alegría llenando el aire del atardecer. Mi comadre Esperanza se sentó a mi lado. «Mira lo que has construido, Rosa», dijo, señalando la escena frente a nosotras. «De algo que pudo ser un desastre, hiciste algo hermoso». «No fui solo yo», respondí. «Todos tuvimos que elegir. Elegir perdonar, elegir amar, elegir intentarlo. Pero tú fuiste quien lo inició. Cuando encontraste ese billete, pudiste haberlo guardado, pretender que nunca lo viste. En su lugar, buscaste la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, nos hace libres». Esa noche, después de que todos se fueron o se retiraron a sus cuartos, Andrea y sus hijos se estaban quedando con nosotros por la semana, Miguel y yo nos quedamos solos limpiando. Trabajábamos en silencio cómodo, recogiendo platos, guardando comida, devolviendo la casa a su estado normal. Cuando terminamos y nos preparábamos para ir a la cama, pasé por el altar una vez más. Las velas todavía ardían suavemente, sus llamas proyectando sombras danzantes en las fotos de nuestros seres queridos. Miré la foto de Lucía, esta mujer que nunca conocí pero que había sido tan importante en nuestra historia. «Gracias», susurré. «Por darle vida a Andrea. Por enseñarle a ser fuerte. Por finalmente dejarla ser libre para buscar a su padre». Miguel apareció detrás de mí y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura, apoyando su barbilla en mi hombro. «¿Sabes qué es lo más irónico?», preguntó suavemente. La Biblia de mi abuelo, el objeto que guardó el secreto durante tantos años, nos enseñó la lección más importante de todas, que la verdad, no importa cuán dolorosa, siempre es mejor que las mentiras. Que el perdón es posible. Que las familias pueden sanar. Tu abuelo sería orgulloso, dije. No de los secretos, sino de cómo los enfrentamos cuando salieron a la luz. A la mañana siguiente, toda la familia fue a misa junta. Llenamos 3 bancas completas en la iglesia que había sido mi refugio espiritual durante décadas. El padre González, que había conocido a nuestra familia por años, nos miró con asombro cuando entramos con toda esta gente nueva. Después del servicio, le presenté a Andrea. «Padre, ella es la hija de Miguel. Acaba de unirse a nuestra familia». Él la bendijo con una sonrisa cálida. «Bienvenida, hija. Dios trabaja de maneras misteriosas, pero siempre con propósito. Tu presencia aquí es prueba de su gracia». Ese día comenzamos otra tradición, cada vez que Andrea visitaba, íbamos juntas a misa, luego desayunábamos en un restaurante mexicano local. Durante esos desayunos, compartíamos historias, risas, a veces lágrimas. Ella me contaba sobre su vida en Guadalajara, su trabajo como maestra, los desafíos de criar adolescentes. Yo le contaba historias de su padre de joven, de cómo había conocido a Miguel, de las tradiciones familiares que ahora ella podía heredar y transmitir a sus propios hijos. «¿Sabes?», me dijo durante uno de estos desayunos, mientras comíamos chilaquiles y bebíamos café con leche, «durante toda mi vida sentí que faltaba algo. No sabía qué era exactamente, pero había un hueco, un vacío. Ahora sé qué era esto. Era familia. Era pertenecer. Siempre perteneciste», le aseguré. «Solo que no lo sabías todavía». Los meses siguientes vieron cómo nuestra familia continuaba evolucionando. Andrea comenzó a venir más seguido, a veces solo para fines de semana largos. Miguel viajaba a Guadalajara regularmente. Las hermanas crearon un grupo de chat donde compartían todo desde memes hasta consejos de maternidad. Los primos se visitaban durante vacaciones escolares, alternando entre San Diego y Guadalajara. No todo era perfecto. Todavía había momentos de tensión, malentendidos ocasionales,
días donde las viejas heridas dolían más que otros. Elena, aunque había hecho progreso significativo, todavía tenía días donde su resentimiento emergía. Pero aprendimos a hablar sobre estos sentimientos en lugar de enterrarlos, a enfrentar los conflictos en lugar de evitarlos. Una tarde, casi un año después de haber encontrado el billete, estaba preparando masa para tamales en mi cocina cuando Elena llegó inesperadamente. Se sentó en la mesa, mirándome trabajar en silencio por un rato. «Mamá», dijo finalmente, «necesito decirte algo». Mi corazón se aceleró, preparándome para cualquier cosa. «Dime, mi amor». «He estado yendo a terapia. Desde que todo esto pasó. Y mi terapeuta me ha ayudado a ver cosas sobre mí misma, sobre cómo reacciono al cambio, sobre mi necesidad de control». Hizo una pausa, juntando valor. Y me ayudó a ver que no era justo cómo trataba a Andrea, o incluso a ti y a papá. Estaba tan enfocada en mi dolor que no podía ver el dolor de nadie más. Me sequé las manos en el delantal y me senté frente a ella. «Mi amor, todos estábamos procesando. No tienes que disculparte por tener sentimientos. Pero sí tengo que disculparme por cómo los expresé. Por ser cruel a veces. Por hacer más difícil algo que ya era difícil para todos». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «Andrea es mi hermana. No pidió esta situación más que yo. Y merece mejor de mí. Díselo a ella, no a mí», sugerí gentilmente. Y lo hizo. Esa noche, Elena llamó a Andrea y tuvieron una conversación de 2 horas. No sé exactamente qué dijeron, pero cuando Elena salió de su cuarto donde había estado hablando, sus ojos estaban rojos pero su expresión era pacífica. Para mi cumpleaños número 69, mi familia me dio un regalo increíble, un viaje a Guadalajara, todos juntos, para que yo pudiera ver la ciudad que había sido tan importante en nuestra historia familiar. Pasamos una semana allá, y Andrea nos llevó a todos los lugares significativos: la casa donde creció, la escuela que Miguel había donado, la iglesia donde había hecho su primera comunión. Visitamos la tumba de Lucía. Era un día soleado, el tipo de día que hace que todo brille con claridad especial. Llevamos flores frescas de cempasúchil y rosas. Miguel se arrodilló frente a la lápida por un largo rato, sus labios moviéndose en oración silenciosa o quizás palabras para la mujer que había amado brevemente pero cuyo impacto en su vida había durado décadas. «Lo siento», lo escuché susurrar finalmente. «Siento no haber luchado más fuerte. Pero prometo que cuidaré de Andrea, que seré el padre que debía haber sido siempre». Andrea se arrodilló junto a él, poniendo su mano en su hombro. «Ella entiende, papá. Y está en paz». Ese momento, arrodillados juntos frente a la tumba de Lucía, representaba algo profundo: el cierre de un círculo, la sanación de una herida que había sangrado durante más de 4 décadas. No borraba el pasado, no eliminaba el dolor, pero reconocía a ambos y prometía un futuro mejor. Ahora, cuando miro hacia atrás en todo lo que pasó desde aquel día de marzo cuando abrí la Biblia de Miguel, veo como cada decisión, cada momento de dolor, cada lágrima, nos llevó a donde estamos ahora. ¿Cambiaría las cosas si pudiera? No lo sé. El dolor fue real, las heridas profundas. Pero también lo es la familia que tenemos ahora, más grande y más honesta que antes. Me he convertido en algo inesperado en mi vejez, una defensora de la verdad, de la honestidad familiar, de enfrentar los secretos en lugar de enterrarlos. Otras mujeres en mi iglesia, en mi comunidad, vienen a mí con sus propias historias de secretos familiares descubiertos, de verdades que salen a la luz después de años escondidas. Les cuento mi historia, les muestro las fotos de mi familia expandida, les digo que sí, duele, pero que del otro lado del dolor hay posibilidad de algo mejor. La verdad duele, les digo, pero las mentiras matan. Lentamente, silenciosamente, pero matan. La verdad al menos te da la oportunidad de sanar. Miguel también ha cambiado. El peso de la culpa que cargó durante décadas se ha aligerado, aunque nunca desaparecerá completamente. Pero ahora tiene una relación real con Andrea, no solo el soporte financiero a distancia que pudo ofrecer antes. Conoce a sus nietos, asiste a sus eventos escolares cuando puede, es parte de sus vidas de maneras que nunca pudo ser antes. Y yo he descubierto algo sobre mí misma: soy más fuerte de lo que pensaba. Pensé que mi fe se rompería bajo el peso de la traición. En su lugar, se profundizó. Pensé que mi amor por Miguel se marchitaría. En su lugar, evolucionó en algo más maduro,
más basado en elección que en cómoda familiaridad. Pensé que mi familia se desintegraría. En su lugar, se expandió. La Biblia de Coro desgastado todavía está en su lugar en nuestra casa. Pero ahora, en lugar de guardarse cerrada, está abierta en el altar, en la página de Salmos donde el billete estaba escondido. El billete mismo está enmarcado junto a la foto de toda nuestra familia junta, un recordatorio de cómo los secretos pueden transformarse en puentes si tenemos el valor de enfrentarlos. Cada vez que paso por ese altar, toco la Biblia suavemente y doy gracias. Gracias por la verdad, por más dolorosa que haya sido. Gracias por la fuerza para enfrentarla. Gracias por la familia que tenemos, perfecta en su imperfección. Porque al final, esto es lo que aprendí, las familias no se definen por la ausencia de problemas o secretos. Se definen por cómo los enfrentan cuando salen a la luz. Se definen por el amor que eligen, día tras día, incluso cuando es difícil. Se definen por el perdón que ofrecen, la verdad que abrazan, los puentes que construyen donde otros solo ven abismos. Mi nombre es Rosa María Delgado. Tengo 69 años. Y esta es mi historia, la historia de cómo un billete amarillento escondido en una Biblia destruyó las mentiras que sostenían mi vida y me obligó a reconstruir todo sobre fundamentos de verdad. Fue doloroso. Fue necesario. Y al final, fue la bendición más grande que podría haber recibido. Si estás leyendo esto y tienes tus propios secretos, tus propias verdades escondidas, te digo esto, ten valor. La verdad puede doler, pero del otro lado del dolor hay libertad. Y la libertad, más que cualquier otra cosa, vale cada lágrima, cada momento difícil, cada conversación incómoda. Porque vivir en la verdad, con todo su dolor e imperfección, es infinitamente mejor que vivir en la comodidad de las mentiras. Esta es la lección que aprendí a los 68 años. Esta es la verdad que ahora comparto con el mundo. Y cuando finalmente llegue mi tiempo de partir de este mundo, moriré en paz sabiendo que viví mis últimos años en honestidad completa, que ayudé a sanar las heridas de mi familia, que construí puentes donde otros habían levantado muros. Esa será mi herencia, más valiosa que cualquier posesión material, una familia unida no por secretos compartidos, sino por verdades enfrentadas juntos.